Hombre, qué gusto poder saludarle en esta noche, completamente en vivo, como siempre por TN23, somos a la medida. Buena noche para usted y muy buena noche también para ti. Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a ustedes y poderles acompañar así con estos análisis que, bueno, la jornada estuvo intensa en información, Julio. Vaya análisis que ya hay una claridad, parece, en el tema de elección de fiscal general y hoy lo vamos a hablar. Claro que sí, porque ya hay una nómina de candidatos a fiscal general. Además, pues van a haber medidas que van a relajar seguramente el tema de la pandemia y las mujeres siguen siendo víctimas de desapariciones en Guatemala. Esto es lo que está pasando en el ámbito nacional, pero a nivel internacional, ¿qué está sucediendo? Andrés Estrada nos da el adelanto. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Andrés. ¿Qué tal, Sandy? Julio, de la audiencia, sí, es mucha información también internacional, tanto de acá de la región latinoamericana como del otro lado del mundo. Acá, bueno, Rafael Correa están solicitando su extradición a Ecuador por corrupción, el expresidente ecuatoriano bastante polémico, y también en Francia, este domingo los franceses van a elegir a quién será su presidente. De esto hablaremos en tan solo unos minutos. Mientras tanto, veamos cuáles son los titulares acá en A la Medida. Finalmente quedó integrada la nómina con 6 aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. El presidente Alejandro Yamatei anunciará medidas de desescalamiento la próxima semana frente a la pandemia de COVID-19. Cifras preocupantes. A diario se registran en promedio el gobierno entreguen sus planes operativos anuales. Terminó la recepción de expedientes. Ahora el Congreso debe elegir a su representante ante la Junta Monetaria. La Comisión de Postulación para elegir al jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026 elaboró la nómina de los 6 candidatos a fiscal general, que será entregada al presidente de la República, Alejandro Yamatei, para que pueda elegir al nuevo fiscal general. La nómina quedó de la siguiente manera: Néctor Guilevaldo de León Ramírez, con 13 votos a favor y 2 en contra. José Luis Donado Vivar, quien obtuvo 12 votos a favor y 3 en contra. Darlín Apolonia Monje Pinelo, con 14 votos a favor y 1 en contra. Gabriel Estuardo García Luna obtuvo 10 votos a favor y 5 en contra. Henry Alejandro Elías Wilson, con 12 votos a favor y 1 en contra. Y María Consuelo Porras Argueta, completando la nómina de candidatos para fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, con 15 votos a favor. Bueno, y ahí está, ¿no? De una u otra forma, y hoy lo vamos a analizar acá con ustedes y con Sandy Monroy, se ha integrado precisamente ya la nómina de 6 candidatos a fiscal general. Vaya que costó, tuvo que intervenir inclusive la Corte de Constitucionalidad, Sandy. Ay, Julio, esta se ha convertido en una constante, claro, ¿no? Donde todo proceso de elección va a parar a la Termina Corte allí. de Constitucionalidad y de verdad es difícil ver que si no es así también parece que este tema pues no se hubiese solucionado, ¿no? Porque recordemos, para mañana existía ya la convocatoria para que los comisionados se pudieran reunir y de esta forma pues poder definir entonces quién entraría en el puesto número 6 de ese listado. Sin Correcto. embargo, la Corte da trámite a un amparo que se interpuso por el tema y también luego del informe que presenta también la comisión postuladora, pues dice, bueno, se tiene que incluir entonces y tienen que finalizar también este proceso. Si no es así, saber cuánto tiempo podría llevar el mismo. Sí, yo creo que esto se hubiese entrampado quizás no sé cuánto tiempo, quizás muchísimo, quizás nunca se hubiese desentrampado. Y aquí hay posturas a favor y posturas en contra, ¿no? Y esto, por supuesto que se torna en un tema polémico para muchos, un tema que hay que debatir, un tema que hay que discutir, un tema que hay que analizar. Pero bueno, aquí hay una nómina ya de 6 candidatos. Uno supondría, solamente supondría, ¿no? Claro. Que cualquiera de los 6 puede llegar a ser nombrado fiscal general por una situación. Porque según la misma comisión de postulación, por los punteos que obtuvieron,
son los más adecuados, aparentemente, ¿no? Al menos por cuestión de punteos, que es una cuestión bastante subjetiva a veces, para optar a ese cargo. Luego habían otros profesionales que también podían haber sido incluidos ahí, de mucha experiencia, honorabilidad, pero que obviamente la comisión, por la razón que haya sido, por los intereses, por las presiones, por lo que sea, no lograban llegar a un acuerdo. Y bueno, hoy se dio la resolución porque la CC le dio un trámite provisional al amparo que se interpuso para que se tomaran las notas más altas. Exacto. Sabemos que, como tú bien lo apuntabas, Julio, esta decisión tiene posturas a favor y en contra. Correcto. Ahora el tema será, las posturas en contra podrían marcar también pues alguna situación contraria o regresar también el proceso, porque recordemos, la solicitud de amparos son normalmente los que se hacen para poder atrasar un proceso, sí, para poder paralizar el mismo, y es una forma incluso en la que se manifiesta por parte de algunos sectores el descontento sobre cierta situación y cierta elección, por ejemplo. Yo esperaría que no, y ¿sabes por qué? Porque es cierto, ¿no? Hay posturas polémicas por la situación de cómo está integrada la nómina, pero recuerda una cuestión. Son 6 candidatos, o sea, si no te cae bien uno, si no te cae bien 2, si parece que, o te parece, ¿no? A ti como sociedad civil, como grupos organizados, como quien seas, que no son adecuadas ciertas personas, bueno, es que el presidente de la República tiene para escoger a 6, y además el presidente tendría, o debería, yo creo que eso sería lo más adecuado, llamarlos a una entrevista y escucharlos a los 6, ¿no? Y determinar quién sería la persona de estos 6 candidatos que debería ocupar el tema de la Fiscalía General de la República, o darle una continuidad, porque también existe esa posibilidad, a la fiscal actual, que es lo que al final de cuentas torna polémica esta situación. Pero recordemos una cuestión, ya ha habido en una ocasión anterior también una reelección de un fiscal con don Adolfo González Rodas, que ocupó por 2 periodos ese importante puesto en el Ministerio Público. Sí, porque también la ley se lo permite, ¿no? Reelegirse. Sí, exactamente, al final de cuentas, igual si el presidente quiere o no quiere, puede elegir a cualquier otro, ¿no? Eso es una situación. Ya, te dan una nómina de 6, debería ser una nómina amplia. Ahora, lo que sí queda claro es una cosa, Sandy, que las comisiones de postulación son la peor forma para poder escoger funcionarios, porque están absolutamente anacrónicas, obsoletas, superadas y sobre todo marcadas por muchos intereses. Pero el punto entonces aquí es que se tiene que analizar una nueva propuesta, pero imagínate, desde la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sí. Sí. Desde este punto, que por cierto es una elección que todavía no se ha realizado, claro, que está en espera, que se le ha dado de largas y que no sabemos qué va a pasar realmente, ya son más de 2 años que han pasado, sí, Julio, pero sí. Desde ese momento también se hablaba y muchos estaban en contra de la elección por medio de una comisión de postulación, pero la ley, eso es lo que manda. Exacto, eso es cierto. Y desde hace más de 2 años que sucedió esto, tampoco es que miremos que se haga algo para cambiar la forma de elección. Entonces, si no se está a favor, ¿dónde están las propuestas? Correcto. ¿Dónde está también en el Congreso que se puedan discutir y analizar cuáles son esas mismas propuestas? Así es, y definir entonces un proceso Esto que no sea está pasando. mejor para poder elegir puestos Sí. tan importantes en el país. Sí, nadie está haciendo una propuesta real en este sentido. No. Y yo creo que hoy ya es una cuestión ciudadana de venir y exigir, porque nosotros como ciudadanos lo podemos hacer. Si Claro. juntamos 5,000 firmas y decimos, miren, ya las comisiones de postulación para cualquier cargo debe desaparecer porque no es el mejor de los sistemas. Ahora bien, aquí ya queda una cuestión que es lo mejor que puede pasar en este proceso de fiscal general para que no se repita lo que tú estabas argumentando de muy buena manera que sucedió en la Corte Suprema de Justicia y en las salas de apelaciones, que es decir, llevan ya más de 900 días ilegalmente en ese cargo porque al final de cuentas no han podido ser sustituidos por el entrampamiento clásico que en ese caso causó la anterior Corte de Constitucionalidad, pues con la participación de aquellas comisiones de postulación que no son estas mismas y que de alguna manera pues hace que no haya recambio de magistrados. Hoy lo que tiene que pasar es lo que debe pasar y lo que está en el mandato legal constitucional y la ley del Ministerio Público. De los 6, buenos para unos, malos para otros, cuestión subjetiva al final de cuentas, que el presidente escoja uno
y que ese uno que escoja, con la responsabilidad que le compete aquí al presidente de la República, pues sea el mejor funcionario que puede tener el país para ese puesto. Ojalá, porque eso es lo que queremos todos, avanzar en un sistema de justicia que debe dar muestras de modernidad, que debe dar muestras de combate a la corrupción, que debe dar muestras de combate también a lo que es la impunidad en este país. Totalmente de acuerdo, Julio. Sinceramente, se tiene que ya hacer una revisión y aparte plantear propuestas, porque solamente con decir, bueno, es que no estoy a favor, es que no está bien que se hagan estas elecciones, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero sí, ¿dónde está la acción también? Aparte de esto, creo que es un tema que también es de interés nacional, claro. Julio, es elegir a quienes van a dirigir nuestras entidades, nuestros organismos, nuestras instituciones, y al final entonces solo miramos y una vez más estamos evidenciando el hecho de que no funciona la forma de elección, pero tampoco se hace nada por cambiarlo. Entonces aquí hay una materia muy pendiente y van a venir otros procesos. Ahí está la cuestión, ahí está la cuestión, porque es cierto, es decir, nosotros lo analizamos acá. ¿Quiénes tienen que ver esto en primera instancia? Bueno, se supondría que deberían de verlo los legisladores, ¿no? Están llamados para eso. Pero en el caso, por ejemplo, del tema de estas comisiones de postulación, hay una cosa que lo complica aún más, ¿no? No está solo la ley de comisiones de postulación, eso es fácil cambiarlo, es un decreto legislativo. Y lo que dice la Constitución, porque es que esta Constitución del 85, ¿no?, que entra en vigencia en el 86, menciona ya precisamente el tema de estas comisiones de postulación. O sea que aquí tenemos que ir pensando en una reforma integral, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, de lo que es el sistema de justicia, pero nos llevaría también a una eventual reforma parcial, si no es que total, yo esperaría que fuera al menos parcial, de lo que es la Constitución en ciertas partes. ¿Por qué? Porque en materia de justicia está esto, en materia de seguridad está que no aparece la PNC, obviamente, porque surgió después de la Constitución dentro de la misma, y hay cosas que hay que regular. Pero se necesita que haya la voluntad política y que existan los procedimientos legales para poder hacerlo, ¿no? Una consulta popular, que si estamos de acuerdo o no los guatemaltecos en que esto se modifique, pero nadie hace nada. Aquí lo decimos, pero nadie hace nada. Exactamente, ese es el punto. Mientras tanto, de esta forma se ha llevado a cabo esta elección. Julio, yo quisiera que fuéramos mostrando también datos sobre el proceso, sobre la integración de la nómina de 6 y pues el avance también que va teniendo esta elección. Claro que sí, Sandy, vamos a ver los datos en pantalla, porque la Corte de Constitucionalidad finalmente lo que hizo hoy fue otorgar el amparo de manera provisional, el cual se interpuso en contra del actuar de la Comisión de Postulación a Fiscal General. A través de la resolución de la CC, acuerpó la petición de que se incluyesen en la misma lista de los 6 a los 6 profesionales que hayan salido mejor ponderados, es decir, calificados por la propia comisión. Bueno, que hasta cierto punto tiene mucha lógica, ¿no? Porque si no, ¿para qué los califico? Luego, en su resolución, la Corte de Constitucionalidad argumentó que las personas que integren la sexteta deben ser representantes de lo que definen ellos como meritocracia. Y queda ahora, bueno, la decisión en el presidente de la República para que pueda o no entrevistar a cada uno de los candidatos posibles o simplemente designar, lo cual pues tal vez no sería tan sano sin antes escucharlos. Vamos a la otra tabla preparada para que usted sepa nuevamente quiénes son estos 6 posibles candidatos, que uno de ellos será el próximo fiscal general de la República. Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Jorge Luis Donado Vivar, Darlenia Polonia Monge Pinelo, Gabriel Estuardo García Luna, Henry Elías Wilson y María Consuelo Porras Argueta, la actual fiscal general de la República. Ahí está, la decisión ahora es el nombramiento de quien se considere, y esto también pasa a ser al plano subjetivo, ¿no? Porque pueden haber ponderaciones, consideraciones, pero aquí ya es una cuestión de decisión propia del presidente. Totalmente. Ahora así lo dice la Constitución, ¿no? Exactamente, así mandata. Entonces, ahora la decisión está en el presidente de la República, quien en los próximos días dará a conocer quién de los 6 candidatos ocupará entonces el puesto, será el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Así que atentos entonces, y también atentos a que no se interpongan recursos que podrían incluso pues paralizar este tema, ¿no? Es Guatemala, todo puede pasar. Esto es
un país a veces fantasioso y fabuloso, no porque sea bueno esto, sino porque, como dice Sandy Monroy, ese abuso de los recursos de amparo sirven para frenar todo proceso. Aquí esto debe seguir, es lo que manda la Constitución y la ley del Ministerio Público. Lo que tenemos que pensar una vez más, guatemaltecos, es, por favor, el hecho de venir y que se plantee por el Congreso, por nosotros mismos ciudadanos, el hecho de que las comisiones de postulación ya no sean la forma de poder elegir a funcionarios, porque se vuelve un entrampamiento total. Continuamos con más información. Contigo, Sandy, por favor. Así es, Julio, vamos a conocer otros temas porque las autoridades de ambiente de Guatemala se reunirán con sus homólogos de Honduras para poder definir así y establecer acciones de saneamiento del río Motagua. Tras la toma de posesión de nuevas autoridades de ambiente en el país de Honduras, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del país mantendrá una reunión con el fin de establecer una hoja de ruta y realizar acciones que conlleven al saneamiento del río Motagua y con ello evitar que más contaminantes lleguen hasta las playas de Omoa en el país vecino. Tenemos convocada una reunión por el señor ministro Mario Rojas, donde hizo una invitación de cortesía a funcionarios del gobierno de Honduras debido al cambio reciente de administración, para establecer una nueva ruta de trabajo que conlleve a tener el saneamiento de la cuenca del río Motagua. Hay que reconocer que el tema del río La Motagua es la cuenca más grande de Guatemala, pero a raíz de ello también hay cierto territorio que converge con el hermano país de Honduras y por lo tanto siempre se han establecido mesas técnicas con el principio de responsabilidades compartidas. En ese sentido, la otra semana estaremos atendiendo esta reunión junto con el ministro Rojas, el cual culminará con un plan de trabajo y de seguimiento. A través del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, Acuerdo 164-2021 del Ministerio de Ambiente, Guatemala recolectó más de 1.500 toneladas de basura en la aldea El Quetzalito en Puerto Barrios y Izabal. El próximo miércoles en cadena nacional el presidente de la República estará dando a conocer nuevas medidas de desescalada en el tema de COVID-19, por lo que el regreso a la normalidad podría ser más pronto de lo esperado. De desescalamiento con el tema de la pandemia. Esas medidas van a ser trascendentales para que volvamos a vivir otra vez casi con la normalidad de antes. En ese contexto, el mandatario hizo un llamado a los guatemaltecos a acercarse a los más de 750 centros de vacunación habilitados en el país para ser inmunizados contra la COVID-19. Además, pidió el apoyo de los alcaldes para intensificar las jornadas de vacunación móviles. Hago un llamado a los alcaldes a que nos ayuden, que hagamos brigadas comunitarias y lleguemos hasta el último rincón de cada una de sus aldeas a poner la vacuna. Vacunas tenemos, vacunadores tenemos, nos hace falta abrazos. Bueno, pues habrá que esperar definitivamente, Sandy y televidentes, ese mensaje a la nación del próximo miércoles por parte de Alejandro Yamatei. ¿Por qué? Porque es evidente que va a acercarse un poquito más a aquello que conocíamos como vida antes de la pandemia del COVID-19. Y esto incluye algo que, bueno, al menos yo lo esperaría y creo que así es por lo que escuchamos en el discurso de Alejandro Yamatei, el hecho de que los niños, de que los jóvenes y los no tan jóvenes ya, o no lo sé si lo serán, que están estudiando hasta en la universidad, desde kinder a la universidad, regresen a las clases como debe ser. Yo creo que sí, Julio. La verdad es de que yo no me he explicado por qué los estudiantes universitarios no han regresado a las aulas. Correcto. Y a los niños, los pequeños, pues ya están entonces en sistemas híbridos, sí, están de forma presencial. No entiendo cuál es la diferencia cuando realmente los estudiantes universitarios pues ya están conscientes, sí, de que si no se cuidan se pueden contagiar, imagínate. Pero bueno, veremos entonces qué es lo que van a disponer la próxima semana con estas nuevas medidas. Pero hay un poco de incertidumbre porque recordemos, hace unos días el ministro de Salud dijo sobre la posibilidad de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla, y la expectativa también que se tiene con este anuncio que da el presidente es, bueno, ¿será que se va a anunciar esto? Porque hay países donde ya se está haciendo, de hecho, en espacios cerrados, ¿no? A ver, vamos a hacer un llamado más que a la calma, a la realidad, ¿no? Y a la conciencia. Puede ser que eso pase.
Y a algunos les puede parecer escandaloso, pero ¿cómo va a pasar eso que ya no va a ser obligatorio la mascarilla? Vaya usted al interior de la República. Lo invito a que vaya a la costa sur, sobre todo, de Escuintla, pasando por Mazatenango, por Retaluleu, por todos esos lados. La mascarilla ya no está, pues, es decir, ha desaparecido y seguramente de hace mucho tiempo, en otras áreas geográficas también, no solo allí. Entonces, esto sí nos va a indicar algo que lo veníamos diciendo, pero cuando todavía están vigentes estas medidas restrictivas. Ahora el cuidado pasará, hoy sí, de manera estricta, por lo que cada uno pueda hacer por sí mismo. Puede ser, fíjate Sandy, que digan, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, pero usted no necesariamente puede dejar de usarla, puede seguirla utilizando, ¿no? Es que también está eso. ¿Sí? Ya no es obligatorio, es opcional. Opcional. Especialmente para los grupos de riesgo, que correcto. Si nos vemos entonces, todos estamos en riesgo. Así es, así y entonces de esta manera también ya queda a su criterio el utilizar o no una mascarilla. Hay específicamente en algunas áreas donde sí se tendría que utilizar, o al menos en otros países está funcionando de esa forma, y de ahí, si usted quiere seguirla utilizando, si no, podría ser una opción. No estamos diciendo que eso vaya a pasar porque realmente no lo sabemos. Es apresurarnos, pero pues es hay una gran posibilidad. expectativa. Y me llama la atención, Julio, porque hay varios países en el mundo que ya han eliminado el uso obligatorio de la mascarilla. España es uno de ellos, Polonia es otro. Es correcto. Bueno, Alemania, Israel ya tiene exactamente, rato. Pero El Salvador también, ¿verdad? Exactamente, ¿cierto? El Salvador y Perú ha aprobado esta semana en algunas ciudades, no Así en es. todo el país. Sí. Pero aparte de esto es que haciendo la comparativa y verificando también la información sobre los países que ya eliminaron el uso obligatorio de la mascarilla, veía que el tema de España, por ejemplo, no les ha ido de todo bien. Es decir, han tenido un repunte de casos comparado cuando se tenía la medida. Entonces, esto los está poniendo un análisis sobre la situación, ¿verdad? Claro. En Alemania también ha sucedido, en Polonia ha pasado lo contrario. Entonces, vamos a ver el comportamiento también que se vaya teniendo, porque no significa que todos tengan éxito y no significa que todos también pues tengan un repunte en los casos. Va a depender mucho de los cuidados que se mantengan en personales de cada quien. Sí, porque también puede pasar una situación interesante, es decir, se puede quitar, digamos, si es el tema de la mascarilla, bueno, quitar el uso obligatorio, pero si tú estás en una empresa que es privada o en una institución pública o donde sea, te pueden decir, bueno, si usted quiere trabajar aquí o quiere entrar a este lugar o quiere entrar a este restaurante o a este centro comercial o lo que sea, aquí sí tiene que usar la mascarilla y ya tú verás si entras o no entras a ese sitio o si es tu trabajo, pues si cumples obviamente con la norma, porque eso también puede pasar. Pero algo que a la gente le parece escandaloso es, bueno, que los niños, los jóvenes y todos regresen a las clases, pero yo les digo, no se asusten si los niños, los jóvenes y quienes sean estuvieron en la playa, estuvieron en las procesiones, estuvieron en las reuniones, estuvieron en las fiestas, están en los restaurantes, están en las piñatas, están en todos lados, porque en todos lados están. O sea, ya, por favor, yo creo que ya es necesario empezar a volver a esa normalidad. Lo que sí, y eso sí, la primera responsabilidad es de cada uno de nosotros, las vacunas ahí están por el momento gratuitas. La obligatoriedad, pues, ahora ya el hecho de decidir ir a vacunarse, ¿no? Sí, y ese es el punto, porque recordemos que el llamado que se hace y también la diferencia que existe con otros países es que hay países que tienen un mayor porcentaje de vacunación comparado con nosotros. Claro. Y que eso también les ha venido a ayudar a que no se disparen tanto los casos. Así es. Y esto es lo que nos falta, ¿no? Entonces este es el llamado para que se puedan vacunar. Hay vacunas, decía el presidente, pero se necesita la voluntad de las personas para que puedan llegar a vacunarse. Y me llamaba la atención también el llamado que hacían los alcaldes para que les ayuden a llegar a cada vez más personas. Llevamos desde el año 2020, marzo específicamente, sobre todo en el 2020, que prácticamente todas las noches hablamos del COVID-19, investigamos, nos documentamos acá para llevar la información realmente veraz a usted, 2021 y parte del 2022, hablando de muchas cosas, pero una de las cosas que hemos mencionado una N cantidad de veces, es decir, muchas, el hecho de que el poder local, es decir, que los alcaldes se comprometan un poquito más en el tema de la salud de los habitantes de su municipio. Esto particularmente no se ha podido ver, es decir, yo veo a dos instituciones altamente comprometidas con el tema. Una a la que le compete, por supuesto, es el Ministerio de Salud, y si no, ¿para qué están, no? Entonces, aún con las cosas buenas o malas que hayan hecho, pero bueno, ahí están las vacunas. Y la otra que veo altamente comprometida con este tema es el Ejército, que está a la par, literalmente, del Ministerio de Salud, llevando la vacunación a todas partes. Por supuesto. ¿Qué te parece si conocemos más sobre la información que hasta el momento se ha dado a conocer sobre estas nuevas medidas? Claro que sí, Sandy, y es que en su discurso que este día dio
sucedió en la ciudad de Quetzaltenango, el presidente Yamatei dejó ver que el miércoles próximo va a anunciar nuevas medidas relacionadas a la pandemia. Algo que quedó claro en las palabras de Yamatei es que estas nuevas medidas representarán un relajamiento con relación a lo que existe actualmente. Visto desde otro punto de vista, desde otra óptica, va a significar que ahora sí, va a ser cada ciudadano, Sandy, el que tendrá la responsabilidad de su propio cuidado en cuanto a las medidas propias de bioseguridad que pueda o no adoptar y hasta en la vacunación. Por de pronto se prevé que el uso de la mascarilla ya no sea obligatorio y que también los estudiantes regresen finalmente a las aulas. En otros datos, en primer término, estén o no como obligatorias medidas tales como la que hemos dicho, el uso de la mascarilla siempre va a quedar el libre albedrío de cada persona de usarla o no utilizarla. También la posibilidad de que ciertos lugares te lo exijan para entrar, para ingresar o para estar allí presentes. También los lugares de trabajo podrán seguramente tomar sus propias medidas, pero es evidente que con las medidas que se anuncien el próximo día miércoles, nos vamos a acercar más a lo que conocíamos como vida hasta antes de la pandemia del COVID-19. Y esta es una tendencia no solo de Guatemala, Latinoamérica, ni de nada, es una tendencia mundial y así tiene que ser, ¿no? Así es, así tiene que ser, sin duda alguna. Es de tomar también, hacer la evaluación, Julio, sobre cómo está el país, claro, cómo es que estamos enfrentando esta pandemia, claro, reforzar esas debilidades, y en este momento me atrevería a decir que una de las debilidades es la vacunación. Totalmente. Especialmente totalmente en las áreas pues del interior de la República, porque aquí es donde tenemos un gran desafío. Sí, Sandy, porque, a ver, supongamos que los datos del censo de hace 2, 3 años sean reales, 17, 18 millones de guatemaltecos. Es que no llegamos ni siquiera a los 10 millones de guatemaltecos con una dosis. Llegamos más o menos a los 5 o 6 millones con el esquema supuestamente completo, que ahora ya no es esquema completo, porque están las dosis de refuerzo. Pero las dosis de refuerzo mejor ni la contemos, porque ahí sí estamos pues mucho bastante menos, bajos, sí, ¿no? Así es. Entonces, ¿eso es responsabilidad de quién es? ¿Responsabilidad absoluta del gobierno? ¿Responsabilidad absoluta del Ministerio de Salud? No, ya es parte también de la responsabilidad personal y responsabilidad también de aquellos que no han hecho su función en cuanto a la información de por qué es bueno, positivo y necesario que usted y su familia se vacunen, ¿no? Totalmente, Julio, porque mira, realmente es muy fácil echarle la culpa a alguien, pero en este punto la salud es algo que nos debe corresponder a nosotros y que nos debe preocupar también. Entonces no entiendo cómo hay personas que se rehúsan a ser vacunados, claro, y cómo hay otros que se han vacunado porque se han dado cuenta que es necesario, ¿no? Es decir, luego de pasar y de sobrevivir también a un contagio de COVID-19, pues dicen, no, es que esto sí da fuerte, entonces mejor me voy a vacunar. ¿Para qué llegar a este punto y comprender la situación que estamos enfrentando realmente? No sé si todavía no nos lo creemos lo que está pasando, si todavía dudamos que la enfermedad existe, pero ¿cuántas personas han perdido la vida también? Bueno, solo aquí en Guatemala estamos hablando de más de 17,000 personas. Ahora en el mundo estamos hablando de miles de millones, porque recuerda una cuestión, es decir, la pandemia del COVID-19, a pesar de todos los adelantos tecnológicos, se ha ido extendiendo en el tiempo a través de las variaciones y variantes por el tema de que ha mutado rápidamente al viajar en avión, por decirlo de una manera más clara. Pero también el éxito, al final de cuentas, de todo esto ha sido que otros países, ¿no?, se han implementado esa vacunación de una manera efectiva con la responsabilidad de cada quien. Y otros, así como en el caso de Francia, un poquito con la fuerza coercitiva. A ver si no es eso lo que se necesita aquí en Guatemala también, al menos para el tema de vacunación. Bueno, veremos entonces qué medidas se podrán tomar en cuenta también. ¿Será acaso que el estar vacunados podría ser una de las formas en las que podríamos tener mayor libertad y poder relajar esas medidas? No sabemos, no lo sabemos qué va a pasar, pero atentos entonces a esa cadena nacional y por supuesto nosotros aquí en TN23 le daremos a conocer los detalles sobre el anuncio de las nuevas medidas sanitarias. Recomendación, bueno, si ya no lo tiene, pues vaya comprándole su bolsón a su hijo, porque seguramente va a regresar a las aulas como debe ser. No cambie, porque nosotros somos a la medida. El promedio permanece en 5 diarias, la efectividad registrada hace unos días es del 92%, es decir, es un
una herramienta y un mecanismo que la sociedad civil, los medios y las instituciones y demás dependencias han colaborado y han apoyado. Tenemos más de digamos, de lo que va del... como estamos hablando de más de 6.000 mujeres, estamos hablando de un 92% de efectividad, son alrededor de 700 mujeres las que nos quedan pendientes de ubicar y de localizar. La mayoría de casos se relaciona a la violencia doméstica y en un porcentaje al tema de delincuencia. Bueno, a ver, Sandy, televidentes, es que Guatemala se convierte en el país de los nuncas. A pesar de las alertas tempranas, que ahora ya no son alertas tempranas, son realidades. Nunca se trabaja por el tema real de la seguridad, nunca se hacen las reformas que hay que hacerse, nunca se hacen los cambios que deben de ejecutarse, nunca se está haciendo por el momento lo suficiente para proteger a los grupos vulnerables de nuestro país, que en general somos todos, pero particularmente personas de la tercera edad, niñez y adolescencia, obviamente, y ahora, no de ahora, sino que ya 2, 3 años atrás por lo menos, las mujeres, que cada día vemos cómo estadísticamente desaparecen, son violentadas, son abusadas o son víctimas de femicidio, y aquí no pasa nada. Exactamente, imagínate que a diario que son denunciadas, imagínate, se reportan 5 desapariciones de mujeres. Wow. Estas son las estadísticas que maneja el Ministerio Público y lo miramos entonces en esta nota que le hemos presentado. 5 mujeres a diario. ¿Y dónde están también esas estadísticas que no se logran contabilizar? Es decir, las denuncias que no se logran establecer, los reportes que no se llevan a cabo, las alertas, exactamente, Julio. Entonces vemos la vulnerabilidad que se tiene en el país. El hecho de ser mujer tiene muchas complicaciones, Julio. Sí, Sandy, perdón. Ahora, reflexionemos sobre una cosa, ¿no?, que se hace interesante. No se puede decir exactamente que no haya habido alguna respuesta del Estado a través del sistema de justicia. ¿Por qué? Sí. Sobre todo con el tema del Ministerio Público liderando esta situación, está la alerta Isabel Claudina. Así es. Y hay todo un sistema, el sistema Maina, ¿no?, para la protección teórica, al menos de la mujer en los temas de violencia. Pero, entonces aquí me llama la atención, ¿cuáles pueden ser los factores? O no están funcionando esos sistemas como deben de funcionar y por eso es que se dan tantas desapariciones y pocas apariciones realmente, o en todo caso el fenómeno nos ha sobrepasado tanto a un nivel y a una escala tan grande que ahora es muy difícil para el Estado reaccionar porque siempre, en lugar de ser preventivos, nos tornamos reactivos y ya cuando el problema es casi imposible de resolver. Totalmente. Yo destaco también esos avances que tú mencionas, Julio, con el MAIMI, que en este sistema se puede dar seguimiento para que una mujer entonces, si es víctima de violencia, si sufre de alguna vulneración de sus derechos, pues pueda denunciar y darle un tratamiento especial a estos casos, ¿no? Pero este es en el caso también donde se atreven a denunciar y esto se da luego de haber sufrido también distintas violaciones, tanto físicas, sexuales, de diferente forma, Julio, pero en los casos donde, por ejemplo, la mujer nunca aparece y que ¿cuántas mujeres han aparecido muertas también, Julio? Claro, la impunidad total, ¿no? En la forma en la que aparecen también, donde se puede ver claramente que han ejercido violencia en contra de ellas, que la muerte ha sido de una forma de verdad reprochable, repudiable. Con odio y con saña, ¿no? Por supuesto, entonces vemos esta situación que es complicada, Julio, pero a mí me llama la atención porque estamos hablando de la situación guatemalteca que nos preocupa, pero parece ser que este fenómeno o esta situación que se está viviendo para el sector femenino está extendido por Latinoamérica. Claro. Porque en México, por ejemplo, también se ha aumentado. De hecho, hay un caso reciente, que ha sonado tanto, exactamente, ¿no? El caso de Devani. En Guatemala han habido otros casos también donde en este momento te digo, hay familias que están buscando todavía a sus seres queridos que han desaparecido, esas mujeres que ya no se supo nada de ellas y que no hay ni siquiera pues una razón de dónde están, ni siquiera decir, bueno, encontraron aunque sea el cadáver, vamos a darle caso Ciacaliza, por ejemplo. Exacto. ¿Cuántos años? Y así hay otros casos. Muchísimos, muchísimos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo, es decir, la alta vulnerabilidad de la población en general, pero hoy más que nunca la alta vulnerabilidad de la mujer. Y esto es dramático, ¿no? Por varias situaciones. Número uno, estamos hablando de la mayoría de la población. Número dos, es que no es solo estamos hablando de que desaparecen, eso es parte de lo último. Antes de desaparecer, tú lo estabas mencionando e indicando de una manera adecuada. Primero,
el sufrimiento de la violencia de todo tipo, ¿no? Desde lo verbal, psicológico, físico, económico, sexual, cualquiera de los tipos de violencia. Luego, el maltrato constante, el hecho de esa situación de que en el hogar mismo, y no estoy hablando solo en el tema de pareja, esposos, convivientes, cónyuges, lo que sean, donde se da ese tema de violencia y abuso, porque se da desde que las niñas son pequeñas, ¿no? A veces cuando son violentadas por el círculo familiar, por el propio padre, por un tío, por un hermano, por un primo, por quien sea, y todo eso se calla, ¿no? Porque si las cifras reales salieran a luz aquí en nuestro país, de verdad, Sandy, eso sería todavía mucho más dramático. Claro, total. Pero, hombre, no parece que se esté trabajando en esto. Por eso, una vez más, usted va a decir otra vez la misma cantaleta, pero es que es verdad, la seguridad. Y en este caso estamos hablando de todos, pero particularmente de las mujeres, porque hoy estamos hablando, la seguridad es la prioridad número 1 en Guatemala. No hay otra, o sea, sí hay muchas pues, pero es que esa es la primera de todas, para darle paz, para darle tranquilidad a nuestro país. Totalmente, la seguridad, Julio, que la seguridad para las mujeres, pues, de verdad, no existe. Hay mucha debilidad en el tema y realmente no es justificable en ninguno de los casos. Vemos las situaciones, a veces es muy fácil decir, es que si está sufriendo de violencia, que denuncie. No sabemos el entorno, la forma en la que las mujeres también son amenazadas, son manipuladas para poder seguir en ese círculo de violencia. Realmente solo quien está allí sabe qué es estar entonces sufriendo esta situación y es apoyarla, es de verdad echarle ánimos, es tratar de orientarla para que se empodere y se atreva también a denunciar, porque es una situación difícil, donde hemos visto mujeres que han denunciado, tienen medidas de seguridad y aún así las matan. O hemos visto cómo ante nuestros propios ojos, a lo largo de los últimos 30, 35 años, no hemos hecho nada para frenar el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de los abusos contra las niñas, que se van después huyendo de su casa, y que cuando huyen de su casa se van a integrar a una mara, y que en el contexto de la mara, pues terminan perdiendo la vida de una manera lamentable o desapareciendo o siendo todavía pues víctimas de femicidio, y no se hace nada para prevenir. Vamos con datos. Adelante, Julio. Bueno, vamos con datos. Entonces, ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Y es que cuando una mujer desaparece, se interpone una alerta denominada Isabel Claudina aquí en Guatemala para que se activen los mecanismos posibles a efecto de poder encontrarla con vida, ¿no? Esa es la esencia de esto. En el caso de las niñas y adolescentes, se activa otro sistema de alerta llamado Alba Kenneth. También sirve para niños, ¿no? En los últimos años se ha evidenciado, Sandy, en Guatemala, cómo la mujer es cada vez más el blanco de fenómenos que atentan contra su integridad y contra su vida. En las cifras reales y oficiales, 5 mujeres desaparecen en promedio al día, es decir, sin contar los casos que, como tú dijiste, no se denuncian, son al día de hoy más de 700 mujeres que aún siguen desaparecidas. Hay que analizar con más detalle el hecho de que, a pesar de que existe este sistema de Isabel Claudina, los mecanismos supuestos de búsqueda pues aún sigan desaparecidas. Puede significar que el sistema en algo está fallando y hay que revisarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Bueno que lo tengamos, pero hay que actualizarlo. También puede interpretarse como el aumento, ¿no? El aumento de la violencia, simple y sencillamente, que no es algo simple al final de cuentas, es algo muy dramático. Lo que sí queda claro, Sandy, es que ya lo dijimos, adultos, niños, adolescentes y hoy por hoy, sobre todo mujeres, son los grupos más vulnerables en nuestro país y no hacemos nada para prevenir. Y la verdad es de que los peligros para que una mujer pues sufra de diferentes situaciones que les lleven a una desaparición, a una muerte, son varios, Julio. Incluso en la situación que estamos, donde el tema de redes sociales también se utiliza mucho, hemos visto menores de edad incluso que pues han tenido pues novios por medio de redes sociales, luego se van a conocer y nunca aparecieron, o la situación también se torna complicada. Entonces hay que prestarle mucha atención a esto, porque sabemos que cualquier artimaña, cualquier medio va a ser utilizado por quienes quieren hacerle daño a una mujer. De verdad, no existen justificaciones que si, ay, porque me hizo una miradita, ay, que porque estaba vestida de cierta forma. Realmente nada justifica hacerle daño a una persona. Nada justifica. Ni hombre, ni mujer, ni nadie. Por supuesto, así es correcto. Entonces, ¿qué se va a hacer para cambiar esta realidad? Bueno, debe actuarse. Por supuesto. Y para actuarse, voluntad política se necesita y acción. No más palabras, acción. Eso es lo que queremos. Acción. Acción para que el hecho de ser mujer en este país sea
sinónimo de seguridad, sea sinónimo de igualdad de oportunidades, de protección también, porque de verdad está complicada la situación y de verdad un mensaje de esperanza para todas las familias que en este momento todavía guardan esa misma esperanza para poder encontrar a sus seres queridos, a esas mujeres que desaparecieron, que no se sabe nada y que también se hace el llamado a las autoridades para que puedan investigar, para que le puedan dar seguimiento a esas denuncias y que de esa forma entonces también se dé con el paradero de ellas o de los responsables de su muerte, de su desaparición, de tantas violaciones que se cometen y vejámenes en contra de las mujeres, Julio, que sin duda alguna no tienen que quedar impunes porque la impunidad fortalece a un cobarde que hace este tipo de hechos. Así es, Sandy. Esto que hablamos aquí en A la Medida se vuelve una válvula de escape, pero también se vuelve una reflexión. Pero esa reflexión debe pasar a la acción. Y yo creo que todos podemos apoyar un poco en este sentido. ¿Por qué? Porque lo primero que podemos hacer es enseñarle los peligros a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, enseñarle los peligros también en los colegios a la mujer como tal, los mecanismos de defensa que puede tener, pero también venir y exigir para que el Estado de Guatemala cumpla con lo que dice el artículo 2 de la Constitución, garantizar la vida, la seguridad, la justicia, entre otras cosas, para todos. Bueno, y este pasado día jueves finalizó el plazo para que los aspirantes a representantes en el Congreso de la República ante la Junta Monetaria entregaran su papelería. Aquí está la información en A la Medida. La Dirección Legislativa del Congreso de la República recibió cerca de 7 expedientes de aspirantes a ser representantes titular o suplente del Congreso de la República ante Junta Monetaria. Algunos de los aspirantes que presentaron papelería son Rodolfo Neut, Duay Martínez y Mario Gálvez, diputados al Congreso de la República. También los profesionales Juan Carlos Arriaga Reyes, Daniel Asturias Stein, Alberto Selva Rodas y Víctor Román Castillo Fernández. De acuerdo con los artículos 132 y 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Junta Monetaria debe contar con un representante del Congreso para conformar la mesa de análisis, junto a representantes de otras instituciones. El listado de aspirantes será enviado a la Comisión de Finanzas y Moneda para examinar la papelería. Luego se integrará la nómina para que sea el Pleno del Congreso que elija a los próximos representantes titular y suplente. Para la fecha de hoy, 22 de abril de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense. Compra 7 quetzales con 49 centavos. Venta 7 quetzales con 65 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Compra 7 quetzales con 83 centavos. Venta 9 quetzales con 55 centavos. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Y bueno, ayer hablamos sobre cómo Juan Orlando Hernández fue extraditado desde Honduras para enfrentar a la justicia estadounidense y hoy compareció ante un juez, el expresidente hondureño. Un juez en Nueva York ordenó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, permanezca detenido por acusaciones de tráfico de drogas y armas. En una breve comparecencia judicial, Hernández respondió un par de veces al juez Stewart Aaron del Corte del Distrito Sur de Nueva York. El juzgador le preguntó si le parecía bien proceder de forma virtual debido a los protocolos por la pandemia de COVID-19. Los fiscales pidieron que Hernández permanezca detenido. La defensa del expresidente no se opuso. Sin embargo, el abogado afirmó que se reserva el derecho más adelante de pedir libertad bajo fianza. Al expresidente no se le requirió declararse culpable o inocente durante la comparecencia, que duró solo 12 minutos. Eso lo hará en otra audiencia fijada para el 10 de mayo ante el juez Kevin Castell, quien presidió hace pocos años el juicio por narcotráfico al hermano de Hernández, el excongresista Tony Hernández.
El exmandatario parecía relajado y tranquilo. Permaneció sentado mientras escuchaba al juez y a un intérprete de español a través de un teléfono. El juez recordó a los fiscales del caso la importancia de entregar las pruebas a la defensa de Hernández de forma pronta para que éstas puedan ser revisadas a tiempo por el acusado y que tenga la posibilidad de responder a ellas en un posible juicio. Juan Orlando Hernández siempre ha negado estar involucrado en el tráfico de drogas. Y un punto muy importante que usted lo acaba de escuchar. El juez que va a escuchar el próximo 10 de mayo a Juan Orlando Hernández es el mismo juez que condenó al hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, por narcotráfico. Sé que será algo interesante de escuchar este juicio en contra del expresidente hondureño, pero bueno, otro expresidente que también está en problemas, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó a Bélgica la extradición del expresidente Rafael Correa, luego que quedara en firme una sentencia por corrupción durante su presidencia. Sin embargo, la defensa de Correa afirma que el expresidente goza de asilo político en Bélgica desde hace más de un mes, lo cual hace inviable el pedido de extradición. La defensa argumenta que el expresidente ha sido atacado en Ecuador por motivos políticos. La Cancillería de Ecuador indicó en un comunicado que no tiene información oficial en relación a lo que llamaron el supuesto asilo que habría concedido Bélgica al expresidente. La solicitud de extradición surge por una sentencia que señala la entrega de millones de dólares por parte de empresarios al partido político de Correa, Alianza País, a cambio de la concesión de grandes obras de infraestructura entre 2012 y 2016. Correa dejó el poder en mayo de 2017 tras una década al frente del país andino y poco después se fue a vivir a Bélgica. Desde entonces ha sido requerido en extradición en 3 ocasiones, una tras ser hallado culpable en un caso de secuestro de uno de sus opositores y otras 2 por el mismo caso de sobornos. Bueno, entonces Rafael Correa se ve muy confiado diciendo que él tiene asilo político en Bélgica y por eso no va a poder ser extraditado hacia Ecuador. Otras 3 veces ha intentado hacer lo mismo y no ha resultado. Veremos en qué resulta entonces otro caso de corrupción en Latinoamérica, pero veamos lo que va a pasar el próximo domingo del otro lado del mundo, en Francia, porque hay una decisión muy importante que tienen que hacer los franceses. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Los 2 candidatos que se enfrentarán en una decisiva segunda vuelta el domingo en Francia. Este viernes, ambos candidatos hicieron sus últimos eventos de campaña. Marine Le Pen dijo que se demostraría que la ventaja de Macron en las encuestas es engañosa. En sus últimos discursos, continuó atacando el impopular plan de Macron de elevar la edad de jubilación a 65 años. Mientras que Macron acusó a Le Pen de intentar dividir a Francia y estigmatizar a los musulmanes. Dijo que la extrema derecha vivía del miedo y la ira para crear resentimiento, excluyendo a partes de la sociedad. El alto costo de los combustibles, alimentos y servicios básicos se ha convertido en el tema principal de la campaña electoral. Las últimas encuestas publicadas tras un polémico debate televisivo muestran una ventaja de entre 10 y 14 puntos para Macron. Una ventaja considerable, pero muy lejos de las cifras vistas en 2017, cuando Macron tenía más de 30 puntos de ventaja sobre Marine Le Pen en las encuestas. En 2017, 30 puntos de ventaja según las encuestas. Este año, entre 10 y 14 puntos de ventaja para Macron. Le Pen dice de que en las elecciones del domingo se va a demostrar que las encuestas están manipuladas. Eso es lo que dice la candidata en estos momentos. Sandy, Julio, ¿será una decisión que tendrán que hacer los franceses? Sí. Y ambos candidatos quieren atraer a esos 7 millones de votantes de la extrema izquierda. Y es que 7 millones. Al final de cuentas, con lo que ha pasado en todo el mundo, incluyendo Guatemala, en las encuestas son bastante relativas, ¿no? La verdad que sí, marcan cierta tendencia, pero al final nos han dado sorpresas también. Sí, y Le Pen se ve muy confiada. Se ve muy confiada. Y una cosa que hay que destacar antes de despedirnos el día de hoy. Hombre, vaya situación de los expresidentes en Latinoamérica. Claro. Aquí hay que hacer algo, un cambio radical del sistema político latinoamericano. Y sabemos que el fin de semana hay información también. Recuerde, Apuntes del Mundo, usted lo puede sintonizar este fin de semana. El domingo a las 7 de la noche. Danos un adelanto, danos un adelanto. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la situación de Rusia y Ucrania. Va a estar muy, muy interesante. Por favor, véanlo y también vamos a analizar la situación de la mascarilla alrededor del mundo. Véanlo, va a estar muy bueno, domingo 7 de la noche. No se lo pierdan, por favor. Nosotros nos despedimos. Que descanse. Bueno, chao.